Bien, buenas tardes. Soy Margarita Saldaña, editora en el grupo de comunicación Loyola, y me complace muchísimo darles la bienvenida esta tarde para adentrarnos en este libro que hemos publicado en nuestro sello Mensajero. Un libro, Nuestras angustias, nuestros miedos y nuestras angustias, que yo creo que nos interesa a todos de una manera muy particular, porque ¿quién de nosotros, en un momento o en otro, o en muchos, no siente miedos, no siente angustias, y quién no se pregunta cómo afrontarlos? Por lo tanto, un tema que nos concierne muy directamente. Quiero comenzar dando las gracias, por supuesto, a la librería Paulinas, que siempre nos acoge con tanto cariño. Venía yo pensando, yo a esta librería siempre voy sin miedo y sin angustia, porque sé que aquí siempre va todo bien y somos bien recibidos. Es un gran regalo. Tenemos la suerte de poder adentrarnos en el libro esta tarde de la mano de los autores, a quien creo que la mayoría de vosotros conocéis, Cristina Rocamora y Alejandro Rocamora, hija y padre, ¿verdad? Cristina, doctora en psicología, con una trayectoria profesional ya larga y en este momento, si no me equivoco, psicooncóloga en el Hospital de la Paz de Madrid. Y Alejandro Rocamora, psiquiatra, él sí, de una larguísima trayectoria profesional, académica, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, profesor del Centro de Humanización de la Salud y, sobre todo, creo, un colaborador entrañable y de muchos años de este centro. Tenemos también la suerte, el regalo, yo diría casi el privilegio, de vernos acompañados también por José Carlos Bermejo, religioso Camilo, director del Centro de Humanización de la Salud, como bien sabemos, y un hombre que creo que sería imposible de describir a través de sus publicaciones, tantas son, y a través de las cuales pues, nos va regalando varias veces al año, me parece, pues muchas píldoras que nos ayudan a profundizar en el cuidado, en la ternura, en la humanización. Nos da muchas pistas para poder construir una cultura, una sociedad pues, en la que todos y todas podamos sentirnos verdaderamente más dignos y más personas, especialmente la gente más frágil. Así que no me entretengo yo más, dejo la palabra para que sea José Carlos, en primer lugar, quien nos ayude a adentrarnos en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes, os saludo con ternura a toda la que quepa en un saludo, que es el próximo libro. Al menos el mío, sobre ternura. Bueno, un agradecimiento particular también a los que trabajan en las librerías, ¿no? Como en esta que nos acoge. Porque, madre mía, mira que saben y cuánto nos ayudan, a mí por lo menos. A veces, no solo en la feria del libro, a veces les hago preguntas directamente y ellos saben, ellas saben, y es un carisma y un servicio. Bueno, para mí es un lujo poder estar porque siento el libro como propio, no siendo autor. Así es que no sé si así lo robo, pero todo libro, como todo ser humano, tiene una historia, y este también. Y algunos nacen de la provocación que nos hacen otras personas. Este caso, pues también creo que nace así, ¿no? Yo le insté a Alejandro a que escribiera y luego Alejandro instó, creo, provocó, motivó a Cristina para escribir. Y le insté a que escribiera porque yo sé de su riqueza de sabiduría y de su humanidad por diferentes modos, ¿no? Por los vínculos que nos unen desde hace no sé cuántos años, muchos años. Y porque siempre me ha parecido como, creo que nunca le he llegado a pedir ayuda por mis patologías y mis males, pero como el psiquiatra de referencia para un mundo que necesita humanizar también la atención, ¿no? Y un médico con la dimensión más humana bien integrada. Y Cristina es compañera de trabajo durante años. Así es que siento este libro también como propio. Yo le pedí, le insté, Alejandro, ¿por qué no escribes uno sobre el miedo? Y en un contexto concreto. Y el contexto es este, que desde hace unos años, coordinando, motivando a diferentes plumas, autores en nuestro Centro de Humanización de la Salud, a mí me pareció que una de las líneas podía ser la de no solo escribir sobre el duelo, sobre el acompañamiento, sino para, y poner como protagonista de la lectura
al escribir, por lo tanto, ponernos en la piel de quien quiere no solo conocer ese tema, sino entender que el libro puede ayudarle a uno mismo a leerlo. Y en este contexto, pues te pedí que no era el primero, porque te pedí, quiero decir, yo sembré ahí la motivación, ¿no? Y, como otros, como Nuestras locuras y corduras, o Los 7 apellidos de la esperanza, suyos o de otros colaboradores de nuestro centro, Orar el duelo, Soy mayor, estoy enfermo, ver cómo se conjuga el verbo, ¿no? Soy yo, estoy enfermo, soy mayor, mi ser querido tiene Alzheimer, cuando nada tiene sentido, pero pensando en la persona que, por encontrarse en esa situación, en un libro puede sentirse reconocido, sentirse comprendido por el autor o los autores, sentirse descrito y como que hubiera un potencial de empatía en los autores que se puede expresar no solo en el encuentro, en la escucha, sino también en la escritura, ¿no? Y en la lectura una posibilidad de sentirse comprendido y reflejado hasta el punto de que se convierta el libro en un recurso de ayuda. No voy a decir de autoayuda porque en realidad el autor es otro, ¿no? Un recurso de ayuda para situaciones de malestar y de sufrimiento. Luego tiene que ver con una motivación muy particular, que es, pues, digo, a ver si Alejandro escribe sobre el miedo y a mí se me quitan unos pocos de mis miedos si lo leo. La verdad es que ese objetivo no se ha cumplido, porque yo conservo los miedos, pero ahora me siento más comprendido en mis miedos y en mis angustias porque tú los has descrito vosotros, los habéis descrito con tanta expertía. Así es que no creo que ese pueda ser el objetivo de un lector, que se le quiten a uno como podría resultar de un trabajo personal y de dejarse acompañar, ¿no? Bueno, este libro yo creo que también, además de este contexto de libros que promueve el Centro de Humanización de la Salud en colaboración con Mensajeros, Alterre, Comunicación Loyola, o PPC, o Desclé, o San Pablo, ¿no? Este libro viene también en una cultura concretita, ¿no? Goleman la definió como de analfabetismo emocional. Pues qué necesario alfabetizar sobre el miedo, los miedos, las fobias, las angustias. En este contexto yo creo que es muy bienvenido porque también puede ser un recurso terapéutico, ¿no? Cuántas personas en plena angustia existencial, no sintiendo comprensión o motivación por ningún lado, pueden encontrar entre las líneas, las páginas, luz para las oscuridades. En este contexto de analfabetismo, de tanta necesidad, yo también pienso cuántos motivos hay para tener miedo y para experimentar amenazas e inseguridades, ¿no? Algunas tienen que ver con cosas muy tangibles, con los robos que se producen hoy a través de Internet, que nos generan tanta inseguridad si uno hace cosas. Razones nuevas para experimentar amenazas exteriores, ¿no? Bueno, yo a los autores los admiro y por eso también, pues para mí estar aquí es un placer, ¿no? Como he dicho a Alejandro y a Cristina por su buena intervención y su carrera profesional también. Durante años ha trabajado en el programa de atención psicosocial y espiritual al final de la vida, que son grupos promovidos por la obra social La Caixa, pero en alianza con instituciones como la nuestra, Los Camilos, que cuidamos a personas mayores al final de la vida en Tres Cantos y a personas en duelo. Pues con esas alianzas, luego personas con tanta capacidad de acompañar procesos de sufrimiento al final y después de la muerte, ¿no? Pues estos programas nos unen y nos dan cita para compartir pasiones. Yo, Alejandro, creo que le he leído todo lo que ha escrito, me parece. No solo escribe en forma de libro. Y corregido. Sí, siempre tengo un puñado añadido de acentos y de comas. Pero también para conmigo mismo. O sea, cada vez que lo leo, añado, porque es inevitable. Y después uno descubre los gazapos después de impreso, ¿no? Que como tales se agazapan y siguen persistiendo a pesar de que pasan las correcciones de varias pruebas o varios. Así es que yo a los autores les admiro también por una particular sensibilidad que descubro en los dos, no sé si imagino que contagiada, es el foco logoterapéutico del que creo no se pueden escapar, ¿no? Con referente a Víctor Frankl, psiquiatra judío vienés, ¿no? Campos de concentración, hombre en busca de sentido. Bueno, yo creo que Alejandro, si no habla de logoterapia, no habla. O sea, tiene que hablar como si fuera una necesidad la de tirar de esta fuente para
dar luz sobre todo, no tanto en los miedos concretitos, sino en la angustia existencial, ¿no? Porque esos otros miedos que a lo mejor eran los que a mí me movían para provocarte, pues luego uno aprende que sirven para defendernos y tener esta valencia nos defiende. ¿Qué sería de nosotros sin miedo? Nos chocaríamos con el coche a la primera o no evitaríamos las amenazas que tenemos alrededor. Nos sirven y el libro nos ayuda a percibir que nos defendemos con los miedos de las amenazas, ¿no? Y que estarán siempre en nuestra vida con una identidad u otra. Yo hasta aquí llego, Alejandro y Cristina, admirando vuestras líneas, admirando vuestras personas, sintiéndome orgulloso de vuestras páginas y alegrándome de que pueda llegar, como le pasa a un libro, ¿no? Que se le pierde la pista, que pueda llegar donde no llegaremos nosotros, ni con nuestras conferencias, ni con nuestras intervenciones, ni con nuestras librerías. Llega, un libro sale y nos trasciende también después de la muerte. Y uno va a otros países y se encuentra en alguna biblioteca, nos supera. Este es un modo. Por eso los italianos dicen que no fa figli fa fogli. Los que no hacen hijos hacen hojas. Es mi caso, no el tuyo. Pero algunos así escribimos para trascender, para dejar que la sangre siga corriendo entre las hojas después de nuestras vidas o más allá de nuestras propias fronteras. Preparando con cariño esta intervención y habiendo escrito el prólogo, me venía también a la mente esta frase que siempre me ha provocado y no me ha dejado satisfecho, que es una exhortación: no tengáis miedo, ¿no? No tengáis miedo. En boca de Jesús, y que Juan Pablo II, Benedicto XVI han repetido en balcones: no tengáis miedo, al empezar su gobierno. A mí siempre me parecía como una exhortación impropia, porque hoy el discurso primero en torno a los sentimientos es que hay que validarlos, acogerlos, darles espacio, comprenderlos, más que exhortar a no tenerlos. Sin embargo, experimento que detrás de estas palabras hay una invitación a la esperanza, ¿no? Y a confianza en uno mismo o también en los demás. Y yo termino diciendo que sigo teniendo esperanza de que puedas escribir más en esta línea. Quién sabe, por ejemplo, si sobre la soledad. Aprovecha. Claro, estoy solo, podría ser el título. Lo siguiente. Enhorabuena, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que ha sido un placer escucharte, José Carlos. Siempre un gusto, ¿no? Se nota que es un gran orador, o sea que nos has puesto el listón muy alto. Tiene chuleta, sí, yo vengo. Ellos dos, como son experimentados, vienen con chuleta. Yo vengo a lo que salga, ¿vale? Yo no traigo una chuleta. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos los que estáis aquí. Sabemos que sois personas que nos queréis mucho, que nos apreciáis. Para mí es un placer haber podido escribir estas líneas junto con mi padre, ¿no? Y que José Carlos haya hecho el prólogo. Por supuesto, con la supervisión de mi madre, que eso también hay que reforzar y validar, como dice Bermejo, ¿no? Ella siempre está ahí presente, dando sus puntos de vista, sus puntos y sus comas y su forma también, ¿eh? De que nosotros nos expresamos. O sea que también hay que darle las gracias a ella. Y bueno, ha sido un libro que efectivamente salió del deseo de José Carlos, ¿no? De poder trabajar sobre el miedo y las angustias. Es verdad que yo por mi momento vital acababa de presentar una tesis doctoral, acababa de ser madre, mi padre ahí insistiendo: mi hija, tienes que escribir, tienes que, ¿no? Vamos a hacer este libro juntos, que es una oportunidad. Bueno, pues creo que también es valioso, ¿no? Por el momento vital que estoy viviendo, el poder haber tenido ese tiempo y ese espacio para poder escribir estas líneas. Es un libro que, bajo mi punto de vista, como decía Bermejo, hay un punto de normalización de emociones en los que a veces, ¿no? Yo que me dedico ahora, he dejado el hospital, estoy de excedencia, me dedico únicamente a la privada. A veces, o muchas veces, ¿no? Las emociones desagradables son como mal vistas, ¿no? No tienes que estar triste, no tienes que tener miedo, de tira para adelante. ¿Por qué? Quiero decir, las emociones nos avisan de algo, ¿no? Nos alertan de algo, nos ponen en preaviso de algo. Quizás lo patológico, lo complejo sería mantener eso mucho tiempo, ¿no? Ahí es lo que hablamos nosotros como desadaptativo, pero el miedo está ahí para algo, ¿no? Cuando estás en una selva y viene un león a atacarte, tienes que tener miedo y tienes que huir, ¿no? Tienes que ponerte, ¿no? Desde lo más primitivo. Entonces, al final lo que tratamos de transmitir en una primera parte del libro, que os animamos a que leáis,
es desde ahí, ¿no? Desde el saber teórico, el poder conectar no solamente con qué es ese miedo, esa angustia en diferentes puntos de vista, sino también normalizar estas emociones, que el lector se dé cuenta que no estamos solos, que somos humanos, que somos imperfectos, que tenemos emociones agradables, desagradables. Antes hablaba Bermejo de un hecho puntual, ¿no? Que ha recibido la memoria en el centro de San Camil y se ha dado cuenta, hay un error. Bienvenido al ser humano, que somos personas, es que no somos perfectos, no existe la perfección. Y eso nos hace diferentes. Y eso nos hace, ¿no? Valiosos cada uno por lo que somos. La última parte del libro, que es en la que yo más participo, tiene también que ver con cómo manejo esto desde un punto de vista, ¿no? de terapias. Yo me formé, la última formación que tuve, además de, ¿no? Estudiar con San Camilo, el duelo y toda esta parte, ¿no? Muy humanista, de las que yo me siento muy segura y creo que funciona, de verdad, lo terapéutico desde ahí, creo que es el foco principal, ¿no? Para ayudar a personas que sufren. En la última parte del libro se basa más en la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia, para los que no sepáis de esto, es una terapia que está ahora muy en auge, que es lo último que se ha, digamos, publicado en psicología más actual. Yo me formé en esto hace un par de años y ahí lo que también tratamos de mostraros es qué puedo hacer cuando aparecen estos miedos, estas inseguridades, esta ansiedad, como queréis llamarlo, ¿no? Pero qué puedo hacer con eso. Entonces, desde la descripción de la teoría, que es, bueno, que es abstracta, ¿no? Que puede ser algo cansado de leer, pero quizás que podáis utilizarlo en vuestra cotidianidad para hacer frente a situaciones difíciles, que no os quedéis tanto con quiero eliminar este pensamiento, quiero eliminar esta emoción, no se basa tanto de eso, sino que, y coincide mucho con la logoterapia, ¿no? No tiene que ver tanto en eliminar el síntoma, que era lo que la psicología más tradicional trabajaba, ¿no? Elimino el síntoma, te quito el miedo, te quito la ansiedad y ya estás bien. Se ha visto que eso a corto plazo funciona, a largo plazo el paciente vuelve otra vez a tener ansiedad, ¿no? Para los que habéis sufrido alguna vez ansiedad, miedo, depresiones, ¿no? Esto lo conocéis, o los que estáis al otro lado como nosotros, ¿no? Entonces, esta terapia no se basa tanto en eliminar el síntoma, sino que a través de la acción, de la conducta y sobre todo enfocado mucho a valores, que es para mí importante en la vida, cuando cambio la conducta, esos pensamientos, esas emociones, las sensaciones físicas también hacen hincapié en esto, todo eso va perdiendo intensidad. Es decir, si yo, para mí, por ejemplo, mi familia es muy importante y siento, ¿no? Como, yo qué sé, siento un gran vacío, una gran soledad, siento rabia, ¿no? Porque no me hacen caso y la conducta es no les llamo por teléfono y paso olímpicamente de ellos, al final esa conducta no se está acercando a lo que para ti es importante, que es tu familia. Entonces, lo que trato en esas líneas, tratamos de explicaros es, mira a ver cómo puedes acercarte a ese valor que es tan importante para ti, que es tu familia, independientemente de lo que haya pasado previamente, independientemente de la carga, ¿no? De la mochila que todos llevamos, pero que la acción, tu conducta, digamos, lo que tú puedes hacer con tus actos, se acerque a lo que para ti es importante, que en definitiva es buscar el sentido en tu cotidianidad, en tu vida, en tu día a día. Y a veces nos alejamos de esto, ¿no? Desde, pues todos, ¿no? Llevamos esta carga de es que me ha hecho esto, es que siento esta diferencia con este otro. Al final nos aleja de quiénes somos y los valores que cada uno tenemos. Es como un dibujo de cada persona. Nos enseñan, nos muestran quiénes somos realmente. Y no podemos perder la vista a esto, ¿no? Somos lo que para nosotros es importante, que es como Víctor Frank decía, ¿no? Al final tenemos que buscar el sentido en la vida, a pesar de estar en un campo de concentración y que me maltraten, ¿no? Porque él estuvo en un campo de concentración de nazis, que ahora hablará Alejandro, y él encontró, él sobrevivió a esto. Y de hecho él estaba como muy empeñado en todo esto tiene que quedar reflejado y que la humanidad, por supuesto hace años, ¿no? Ni móvil, ni nuevas tecnologías, estamos hablando de hace 50, 60 años, 70, quiere decir que estábamos hace mucho tiempo, no tanto, pero bueno, no había el conocimiento que hay ahora, ¿no? En la televisión podemos ver las guerras y todo lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? En este mundo enloquecido. Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? Que os animamos a que lo leáis, que no me quiero enrollar, que creo que es un libro que habla también, ¿no? Con mucha profundidad, un saber teórico muy enriquecido de muchos autores muy reconocidos a nivel mundial de la psicología y de la psiquiatría y de la medicina. Creo que es un libro muy bien referenciado y que transmite, o así lo sentimos nosotros, ¿no? Lo siento yo, transmite al lector como una facilidad de leer y de entender que no estamos solos, que todos tenemos miedos, que todos tenemos ansiedades y que no, será un robot o será otra cosa, pero no es humano. Entonces, bueno, os animamos a leerlo, que esperemos que os guste y que no que os ayude a eliminar el miedo, porque todos tenemos miedo,
pero que os ayude a entender por qué os sentís así. Si desde ahí podéis conectar, ya os habéis llevado algo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Después de estas dos exposiciones, yo pienso que podíamos cerrar e irnos ya. Sí. Porque claro, cuando te dejan el último, a ver qué digo yo ahora. Es decir, es la primera vez que me encuentro en un auditorio en el que las caras son conocidas. Yo normalmente estoy acostumbrado a hablar en público y las caras no son conocidas. Aquí tienes la ventaja de que las caras son conocidas, ¿no? Desde mi mujer a mi familia, a mis primas, a gente de la logoterapia, es decir, a mis fans, tengo por ahí fan también. Es decir, son conocidos. Entonces es más difícil hablar así al público cuando lo conocen, ¿no? Porque saben también mis debilidades, con lo cual uno no sabe qué decir, ¿no? Yo cuando estaba pensando en el libro, pensaba, digo, bueno, ¿y qué es una presentación, no? Y lo primero que me vino a la mente la presentación de la renta, ¿no? Que estamos ahora, ¿no? Presentar es ofrecer algo, es decir, dar cuenta de manifestar, ¿no? Y es lo que nosotros queremos hacer aquí. Es decir, nosotros traemos estas páginas escritas aquí. Como bien ha explicado Bermejo, este libro no es hijo mío, es hijo suyo. Es decir, realmente lleva ya 4 o 5 años dándome la matarra diciendo que tenía que escribir un libro sobre la ansiedad. Y yo le decía, pero si es que la ansiedad hay muchas cosas escritas ya, y no merece la pena. Y él insistía. Cada vez que me veía, temía tomarme un café con él porque sabía lo que me iba a decir. Y ahora con el de la soledad pasa lo mismo, ¿no? O sea, hasta con el tema de la soledad, pero bueno, intentaremos cuando yo... Y surgió este libro, curiosamente, como pasan las cosas, ¿no? Es decir, yo en una conferencia que di en Los Camilos, un taller, no sé si fue en las jornadas del duelo, me parece que fue, yo hablaba del miedo a la vida y miedo a la muerte, ¿no? Y a partir de eso, que yo reflexioné en aquel momento, fue como se fue confeccionando el libro. Es decir, no es un libro escrito de una sentada, es un libro escrito de muchas sentadas, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que dice el libro? Es decir, ¿qué plantea? Cristina lo ha dicho ya un poco. Es decir, el contenido del libro tiene 2 partes fundamentales. Tiene una parte que es muy, diríamos, más teórica, en el que yo hablo sobre todo de los miedos existenciales. Porque cuando hablas de la ansiedad, siempre hablas de la ansiedad psicopatológica, ¿no? Es decir, eso en la segunda parte sí se trata, de lo que ha explicado un poco Cristina antes, pero realmente el duelo existencial, el duelo a la muerte, el duelo a la enfermedad, el duelo a la soledad, el duelo a la imperfección, el miedo a la imperfección. Es decir, y yo me planteaba qué hacer ante esas situaciones, ¿no? Que son miedos existenciales que posiblemente no deterioran tanto como una ansiedad o una fobia o un trastorno ansioso, pero también condicionan la vida. Y eso es la primera parte, ¿no? En la primera parte se refleja toda esa situación, ¿no? Hay que partir de la idea de que el miedo, un poco lo ha dicho Bermejo también, es decir, el miedo es una emoción básica. Sin miedo no podríamos vivir. Es necesario el miedo. Lo que pasa es que un exceso de miedo es patológico y una ausencia de miedo también estaríamos en el nihilismo, ¿no? Por lo tanto, yo pongo ahí un ejemplo, es decir, el miedo es como la sal en las comidas. Si tienes poca sal, la comida está sosa y no se puede comer, y si te pasas de sal, también está muy salada y tampoco se puede comer. Entonces el miedo, hay que tener una dosis de miedo adecuada a cada situación de la vida, ¿no? Y eso es lo que nos permite vivir. ¿Cuáles son las funciones del miedo? Para que veáis. Las funciones del miedo tiene 3 funciones, toda la psicología lo dice, ¿no? Una función primera es la adaptativa. Yo a través del miedo, si tengo miedo ante un león, me preparo a defenderme, ¿no? El miedo es una función adaptativa. Otra función que tiene es social. Si yo tengo miedo, estoy transmitiendo a los demás que me ayuden, que tengo miedo. Es una llamada también de
de atención, de una llamada de acogida, una llamada de ayuda, ¿no? Es decir, y la última es que además el miedo es lo que nos provoca, nos puede provocar la paralización, evidentemente en algunas situaciones, pero generalmente el miedo siempre tiene una respuesta, o positiva o negativa, pero siempre tiene una respuesta. Por lo tanto, hay una acción siempre después de una situación de miedo. Sin embargo, la angustia, el miedo siempre es algo focalizado, algo concreto. La angustia es mucho más difusa, más amplia, más general, no sabe por qué tengo angustia. Es decir, la palabra angustia, como veis en el libro, yo también explico la diferencia que hay entre angustia y ansiedad. Que sois más veteranos aquí en psicología, sabéis que antiguamente hablábamos mucho de la ansiedad, ¿no? De la angustia, perdón, hablábamos de la angustia, la neurosis de angustia, ¿no? Decía Freud. Hoy se habla más a partir de los años 80, con las clasificaciones norteamericanas, apareció ya la palabra ansiedad, ¿no? Es equivalente, aunque desde el punto de vista psicopatológico no es igual, pero bueno, aquí en el libro lo utilizamos indistintamente, ¿no? Luego el texto se desarrolla en dos coordenadas, fundamentalmente. Hay una visión antropológica, se parte de la idea de que el ser humano es un ser finito, vulnerable, imperfecto, esperante, en busca de sentido. Es como se define en el primer capítulo, ¿no? A partir de ahí se explica después todo el miedo a la libertad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la imperfección, el miedo a la naturaleza, el miedo al otro, ¿no? El miedo al otro. Ahí entraría todo el tema de los emigrantes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay una visión antropológica, primeramente, y en la segunda idea general del libro está impregnado por las aportaciones de Víctor Frank, ¿no? Es decir que, bueno, cuando uno empieza a estudiar, yo hace años que estudié ya el tema de Víctor Frank, pues como que me caló profundamente. Es curioso, yo he leído textos que yo tengo escritos antes de conocer a Víctor Frank y ya hablaba como Víctor Frank. Es decir, por lo tanto, Víctor Frank lo que a mí me aportó fue darme, diríamos, el espaldarazo diciendo, sí, lo que estás diciendo es correcto, ¿no? De alguna manera, pues después de hacer la formación en Víctor Frank, yo me di cuenta que lo que estaba yo diciendo ya era válido, ¿no? Bueno, existe un capítulo, bueno, podía ser de otra manera, que hablamos del miedo a la muerte y el miedo a la vida, ¿no? Es el suicidio, ¿no? Es otro tema mío. Yo no sé por qué yo hablo tanto del suicidio, ¿no? Aunque nunca he pensado suicidarme, pero es algo que tengo que analizarme y tratarlo con mi psicoanalista, porque, no sé, será por el amor que tengo a la vida, por eso hablo tanto del suicidio, ¿no? Y el último capítulo, los últimos capítulos, lo que decía Cristina, es el afrontamiento de la angustia patológica, ¿no? Ya el trastorno de ansiedad, o trastornos fóbicos, etcétera. Es un libro que yo creo que no es para leérselo en el metro, ni en el autobús, ni de una forma corrida. Es decir, es un libro que se puede leer si tú quieres saber lo que se puede hablar del miedo a la muerte, pues leerte el capítulo del miedo a la muerte, ¿no? Es otro gran miedo que tenemos el ser humano, ¿no? El ser humano tiene dos miedos fundamentales. Uno es el miedo a la muerte y otro es el miedo a la locura. Yo por eso me hice psiquiatra, por el segundo, ¿no? Por el miedo a la locura. Como tenía mucho miedo a la locura, digo, pues a ver si siendo psiquiatra me libro de estar loco, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a estudiar medicina, ya en primero, me decían, ¿no? ¿Tú qué quieres, qué especialidad vas a coger? Yo decía siempre psiquiatría. Y me decía la gente, pero bueno, ¿y tú cómo quieres ser psiquiatra? Digo, pues mira, yo quiero ser psiquiatra para demostrar que aun siendo psiquiatra, uno puede ser siendo una persona normal. Después de tantos años, no sé si lo he conseguido, pero bueno. Porque realmente yo pienso que a mí desde un principio, vamos, nunca había pensado hacer otra especialidad, sino solamente psiquiatría, ¿no? Bueno, solamente me queda ya daros las gracias nuevamente por vuestro tiempo y vuestra presencia. Y bueno, si os animáis a leerlo, pues sería una alegría para nosotros. Gracias.